Muy buenas, el pastor Alan Rodríguez los saluda, amados hermanos y hermanas que han estado siguiendo todos estos videos de casi que un curso acerca de el arrebatamiento, de la venida de Cristo. Y en este video lo que vamos a estar desarrollando quizás va a ser el video que dure más, porque quizá no lo podemos cortar. Vamos a cortarlo, pero en una parte que sí podemos cortarlo. Pero hoy vamos a estar analizando un paralelismo que hay entre Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6, y yo voy a estar explicando por qué. Lo primero que necesito que hagamos es que vayamos a Apocalipsis y le demos una repasadita pequeñita desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, para que entendamos cómo es que va el asunto por aquí. Quiero decirles, hermanos, Apocalipsis no es un libro cronológico. Apocalipsis no es un libro que usted lo empieza a leer desde el capítulo 1 y va una historia cronológica desde el capítulo 1 y va terminando en el capítulo 22 como si hubiera sido una sola historia desde el principio hasta el final. Apocalipsis no es cronológico. En algunas secciones sí es cronológico, pero completo no es cronológico. El libro de Apocalipsis está dividido en algunas secciones que le vamos a llamar ciclos. O sea, Apocalipsis es cíclico, pero no cronológico. Y aquí hay uno de esos ciclos que empieza desde el capítulo 1 y va avanzando, que podemos decir que termina, se puede decir que hasta el capítulo 11. En el capítulo 12 en adelante empieza otro ciclo, pero eso es otro tema. Lo que quiero que veamos es, porque vamos para el capítulo 6, ver de qué se trata Apocalipsis. Al principio, en el capítulo 1, hay el propósito del mensaje, el propósito del libro. Luego nos narra a partir de el capítulo y una revelación de Jesucristo, etcétera. Eso es en el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2 empiezan mensajes específicos para diferentes iglesias de Asia Menor, donde Jesús le manda ese mensaje a las iglesias. Son 7 mensajes específicos: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, y termina el capítulo 3 mandándole un mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces es donde llegamos al capítulo 4 y Juan dice que él miró el capítulo 4, versículo 1, y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, y hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono a uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda, etcétera. Sigue describiendo una adoración celestial. Es donde menciona que hay 24 ancianos y menciona que hay también 4 seres vivientes alrededor del trono. Y de hecho, aquí en el capítulo 4 no se mencionan ángeles. Quiero nada más recalcar y mencionarles que para los que piensan que su sistema teológico, el dispensacionalismo pretribulacional, les ha enseñado que en el capítulo 4 la iglesia es arrebatada al cielo y está representada por Juan, pero nada más lejos de la verdad. Eso ya es, no sé, eso es tomar la Biblia para interpretación privada, pero eso no dice la Biblia. La iglesia no aparece en Apocalipsis capítulo 4 en el cielo, es Juan. Tiene una visión y Dios le muestra estas cosas. A partir del capítulo 5, lo que ve Juan es a uno que estaba sentado en el trono, y en la mano derecha de ese que estaba sentado en el trono tiene un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ustedes conocen ese capítulo 5, la historia, que
no había nadie que fuera digno de abrir el rollo. El rollo es un pergamino donde dentro del rollo, adentro del rollo, están descritos los juicios que vendrán. Los juicios son el día del Señor. Para los que han visto los demás videos, los juicios son el día del Señor. Describe lo que vendrá como cosas donde ya, donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Pero en este momento la iglesia todavía está aquí en la tierra. Cada uno de esos sellos son, representan un acontecimiento aquí en la tierra que van a pasar a partir del versículo 1 del capítulo 6, donde cada apertura de cada sello va a pasar algo aquí en la tierra ordenado desde el cielo, permitido desde el cielo para que suceda aquí en la tierra. Los cristianos estaremos aquí en la tierra y lo que vamos a ver entonces es ese paralelismo que hay entre cada acontecimiento que va pasando en Apocalipsis 6 y Mateo 24. Entonces yo les recomiendo que si usted tiene dos Biblias, una la abra en Mateo 24 a partir del versículo 3, bueno, a partir del versículo 4. Ya hemos leído todo el contexto en otros videos. Y otra Biblia la abra en Apocalipsis 6 a partir del versículo 1. Vamos a estar analizando los 5 primeros sellos. El otro sello, que es el sexto sello, lo vamos a dejar para otro video aparte. Entonces, dice Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo, bueno, la pregunta de los discípulos en el versículo 3 fue, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, o del fin del siglo, del fin de la edad? ¿Qué señales habrán? Jesús va a empezar a desarrollar las señales para que estemos apercibidos. Entonces, por eso empieza diciendo el 24:4, mirad que nadie os engañe, porque una de las cosas que va a pasar es que van a proliferar los engañadores. Entonces, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Tal vez engañen a muchos, no, engañarán, dice Jesús. De hecho, si leemos un poquito más adelante, ahí en 24:23, sigue con esa idea Jesús. 24:23 dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y entonces es donde Jesús dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo venga por su iglesia, no va a ser incógnito, ni va a estar en un aposento, en otro, no va a estar en un estadio o en un lugar, no, él se va a manifestar para todos desde los cielos. Pero la primera señal es que van a proliferar los falsos profetas, los falsos cristos, los engañadores. Entonces, si usted tiene la Biblia abierta también en Apocalipsis 6:1 en adelante, la vamos a leer. Mire lo que dice. Apocalipsis 6:1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Oiga, cualquiera diría, algunos, mucha gente ha confundido este caballo blanco y el que monta el caballo blanco con Jesucristo, pero no, nada más lejos de la verdad. El que monta un caballo blanco es uno de estos engañadores que sale venciendo y para vencer. Desde que leemos el libro de Daniel nos damos cuenta que al anticristo se le va a dar autoridad para vencer, para salir venciendo y vencer, y aún vencerá a los santos. Muchos morirán por causa de la persecución. Entonces, dice que este hombre viene en un caballo blanco. Aparentemente es un hombre de paz. Trae un arco, o sea, un arma de guerra.
se dice que puede ser una señal de alguien militar. Y fue dada una corona. Corona es señal de poder en la Biblia. Una corona de rey, una corona de alguien que tiene autoridad y salió venciendo y para vencer. Este no es otro que el anticristo y con él, como dice Jesús, muchos también saldrán a engañar. Si leemos Apocalipsis 13, una de las cosas más significativas que va a ser el anticristo son los falsos milagros, las falsas señales, etcétera. Que aún al mismo anticristo va a morir y el falso profeta lo va a resucitar, hará que vuelva de entre los muertos. Podemos leer 2 de Tesalonicenses también en el capítulo 2, por ahí del versículo 7 y 8, 9, donde habla de que el advenimiento de este impío que es obra de Satanás vendrá acompañado con falsos milagros, y etcétera, un montón de cosas de esas. Entonces, hay un paralelismo entre el primer sello de Apocalipsis y lo primero que dijo el Señor aquí en Mateo capítulo 24. Se levantarán muchos en su nombre y engañarán falsos cristos. Ahora sí, Mateo 24, 6. Vaya ahora a la Biblia que tiene abierta en Mateo 24. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras. Esa es la segunda señal. Mire lo que dice Apocalipsis ahora. Vaya a la Biblia de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo de color rojizo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Esto es guerra. Igual que lo que dijo Jesús aquí. Van paralelos. Segundo sello con lo que acaba de decir Jesús aquí. Versículo 7 de Mateo 24. 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es principio de dolores. Póngale atención a eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 8, el versículo 5, perdón. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven, miré, vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir este tercer sello, el capítulo 5? Esto está hablándonos de lo que acaba de decir aquí en Mateo 24, que habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, porque habrá escasez de alimentos. Esto de que será medida los alimentos, es que precisamente es eso. Nadie va a poder comprar y vender, todo va a estar muy caro. Esto de 2 libras de trigo por un denario es el salario de un día de una persona, de trabajo de un jornalero. Le van a vender 2 libras de trigo por trabajar un día entero, lo que quiere decir que va a haber escasez de alimentos, y por la escasez de alimentos entonces va a haber comenzar el hambre en la tierra aquí, porque va a haber disminución de los alimentos y todo esto. Pero esto, dice Jesús, es principio de dolores. Principio de dolores. Y a partir de aquí, en Mateo capítulo 9, nos empieza a narrar algo ya más fuerte. Ya Jesús, a partir del versículo 9, comienza a hablar de la gran tribulación. O sea, si usted vio los otros videos, se pudo haber dado cuenta de que según Daniel capítulo 9, versículo 27, a la mitad de esta semana 70 de Daniel, se va a manifestar el anticristo, como dice el versículo 15 ahí de Mateo. Y entonces comenzará una gran tribulación. Hasta aquí era solo principio de dolores. Ahora comienza gran tribulación. Y la gran tribulación tiene que ver con muerte. Muerte de muchos, especialmente de todos aquellos que seguimos a Cristo. Vamos a leer capítulo 24, versículo 9 de Mateo. Entonces se entregarán a tribulación, o se entregarán a tribulación,
os matarán. Ahí está. Y seréis odiados por todos, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, qué cosa. Esto tiene que ver también con apostasía. Lo que también estudiamos en otro de los video anterior a este, que nos hablaba de que una de las señales que vamos a ver es que el anticristo se va a manifestar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levantará contra todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. Y entonces ahí es donde la gran tribulación comienza y empiezan a morir cristianos por causa de Cristo. Pero dice el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que van a suceder aquí es la apostasía, que mencionaba 2 de Tesalonicenses 2, del 4 en adelante. Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es esto, gente enfriándose, gente renunciando a la fe, gente entregándose unos a otros, gente volviéndose más bien hacia el anticristo y rindiéndose a él, etc. Eso es apostasía. Entonces dice Jesús que en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, el que esté en el campo, sí, no vuelva atrás para tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y aquellos días no fueran acortados. Nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que quiere decir este versículo 23 es que por amor a los cristianos, Dios no va a permitir que estos días se extiendan mucho. No está hablando de ninguna manera de que los días van a ser más cortos en horas. No, eso descártelo, eso es una falsa aplicación sin interpretación. Esto lo que quiere decir es que va a ser tan dura la persecución que el Señor va a tener que venir a acortar ese tiempo, porque si no nadie se salvaría, todos moriríamos en medio de la gran tribulación. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 6, vamos al versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad. ¿Quién les dio esa potestad? Dios. Les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se da cuenta el paralelismo que hay en Mateo 24 hasta Mateo 24 del versículo, perdón, con los sellos que están ahí desde el sello 1 hasta el sello 4, y ahora a partir del versículo 9 de Apocalipsis 6 se va a narrar el quinto sello, que el quinto sello no es otra cosa más que el resultado de lo que ha pasado en la gran tribulación. Dice 6:9, cuando abrió el quinto sello, estamos en Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, has de tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos en medio de la gran tribulación. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, acabamos de ver ese paralelismo entre Mateo 24 y estos 5 primeros sellos. Nos falta el sexto sello, que por supuesto tiene paralelismo también con Mateo 24, pero lo vamos a dejar aparte porque necesitamos analizarlo con más detalle.
específicamente o especialmente algo que sigue después de este sexto sello. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Espero que hayan sido bendecidos y edificados y no se pierda el próximo video. Bendiciones.